Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga una vez más. Vamos a comenzar leyendo ahí en la Biblia Primera de Reyes. Samuel. Yo estoy en Primera de Reyes, pero Primera de Samuel 15:23. Disculpe usted. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos y después oramos? ¿Sí, amén? Amén. Bueno, póngase de pie, por favor, para que descanse un momento nada más. Primera de Samuel 15:23. ¿Todos juntos lo decimos? Vamos a eso. Primera de Samuel 15:23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y no que el pastor sea un rey, el pastor no es un rey. El pastorado es un trabajo más que una simple posición o un oficio, pero a veces el Señor desecha también a los ministros, a los pastores. Hoy quiero hablar, hermanos, de este tema, y es el mismo tema, ¿verdad?, que hemos estado cubriendo algunas semanas, los dilemas matrimoniales en la iglesia. Y hay un dilema que embarga también al pastor casado. Hoy vamos a estudiar pastores divorciados y algunas otras cosas más, los dilemas matrimoniales en la iglesia. Vamos a orar y luego entramos al mensaje. Oremos al Padre. Mi Dios que moras en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, y bendícenos en todo lo que hacemos, Señor. Guárdanos del mal, protégenos, Señor. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier pensamiento, Señor, malo que estorbe, Señor, al aprendizaje en esta mañana, tarde, Señor, de tu palabra. En tus manos estamos, Dios. En Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares. Hay un texto en la Biblia. Vamos a abordarlo en unos momentos más. Solamente quiero tomar una frase pequeña del texto, que es marido de una sola mujer. Este es uno de los requisitos de los obispos, de los pastores, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Esposo o esposa, una esposa a la vez, es la frase que hemos escuchado. Una esposa a la vez. Les voy a contar primero la historia. La he contado alguna otra vez, pero no le hace. Un matrimonio que estaba ministrando en una iglesia, un pastor. Tenían unos 25 años de casados, tal vez más. Habían servido durante todo este tiempo en la obra. 4 hijos, ya un nieto tenían, pero se separaron. Se separó el pastor de su esposa, y ya cuando no hubo una forma posible para ellos en sus mentes de reconciliación, decidieron divorciarse. Como en todos los casos, las razones del divorcio eran diferentes en cada uno de ellos. Él imputaba infidelidad de parte de ella maltrato, abandono. El caso fue llevado a la iglesia, a la iglesia donde pastoreaba este varón, y el pastor llegó a convencer a la iglesia de su inocencia, de la culpabilidad de la señora. Ella ya no estaba, se había ido, y ella, sin poder defenderse, pues fue señalada culpable. Al pastor se le perdonó la ofensa, se le perdonó la situación que vivía. Estuvo un tiempecito ahí sentado en la banca, pero con el tiempo fue regresando a tomar púlpito y a continuar con la labor en la iglesia como el pastor. No pasó mucho tiempo y aquel pastor se enamoró de una joven de ahí de la iglesia, así como lo oí, una joven. Ella hacía trabajo allá en la iglesia como secretaria, y no mucho tiempo después, a los meses, se casó con ella. Todo esto la iglesia lo favoreció, lo vio bien, lo aprobó, y bueno, ahí está pastoreando ese hombre hasta el día de hoy. Ya es padre otra vez de esa hermana,
la primera esposa, ella está sin casarse, le acusa de que la relación con esa otra mujer, que dice él que ahora es su esposa, existía desde antes del matrimonio, y bueno, tantas cosas. El pastor ahora instruye a jóvenes aspirantes al ministerio en un seminario bíblico. Hay quienes le cierran las puertas a este hombre por la condición de su divorcio anterior y sus segundas nupcias. Hay quienes no lo ven como un caso, ¿verdad? Y cierran sus ojos a la situación. Incluso él llegó a tener una boda con la segunda mujer religiosa, y vino un pastor de los que les llaman los grandes y lo casó, y bueno, tantas cosas, ¿no? Y también le dio su aval para que siguiera ministrando como pastor en esta iglesia. Las preguntas, ya sabe que siempre hay preguntas, ¿verdad?, para la iglesia. ¿Cuál sería su posición al respecto, hermano, hermana? Está siendo enseñado, ¿verdad? Yo espero que bien. ¿Cuál sería su posición? No con el pastor aquel de allá, no. ¿Cuál sería su posición dentro de su iglesia? Con cualquier pastor, con su servidor o con otro que viniera a tomar el lugar. Pregunta número 2. ¿Ya pensó cuál es su posición? ¿Sí? Ya la pensó. Qué bueno que perdonaría. Qué bueno que perdonaría. Sí, perdonaría. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Llamarían en su iglesia, ustedes, hermanos? Vamos a decir que el pastor viejito que tiene, pues se muere y ya. ¿Llamarían en su iglesia a un pastor con estas características o en una situación como esa? ¿Lo llamarían? Digo, si el pastor se muere, se va o lo corren, hay que traer a otro, ¿sí? ¿Qué le preguntarían? ¿Estaría usted de acuerdo, pregunta número 3, en impartir una bendición nupcial en este tipo de casos? Digo, pues hay bendición para matrimonio. Usted ha oído ya los otros 6 temas anteriores y hemos hablado en qué casos cabe, en qué casos no cabe, pero a un pastor. Y 4, ¿le invitaría usted, si fuera o si tuvieran en su iglesia un instituto bíblico, a enseñar a dicha persona, a estudiantes de la palabra de Dios? Qué difícil, ¿verdad? Por eso se llama el tema dilemas matrimoniales en la iglesia, porque son situaciones a veces difíciles de entender, y más cuando no se enseña sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Bueno, entramos al tema. Ministrando la iglesia de Dios. El caso presentado, hermanos, es real, es repetitivo hoy en día en muchas iglesias cristianas, incluso predicadores famosos. A mí no me gusta que les llamen a los predicadores grandes, porque grande solo hay uno, y es Dios. Hay predicadores famosos, buenos predicadores, ¿verdad? Pero grandes, los hacen grandes y luego solitos se hacen chiquitos. Predicadores de estos viven estos problemas en su vida, salen a la luz pública, a veces con el único fin de solicitar una disculpa que los libere de la carga y poder continuar con sus ministerios. Por ahora solo voy a comentar algunos pequeños pero definitivos textos bíblicos referentes al servicio en la obra y de algunos casos de personas que se han divorciado y vuelto a casar en la obra de Dios, en el ministerio, ¿sí? No voy a dar nombres, desde luego, ¿verdad? No se preocupe usted si me está viendo por ahí. Bueno, ya tengo un seguidor, gracias a Dios, ¿verdad? Hay uno aquí que me está siguiendo, gracias a Dios por ello. Número 1, pastores divorciados. Primero, una pregunta, hermanos. ¿Dios perdona todo pecado, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, usted dice que sí. Entonces, ¿por qué a un pastor que se divorcia y se vuelve a casar no lo va a perdonar? ¿Qué cosa, no? Parecería contradictorio. Bueno, este es el argumento de muchos hoy en día, pero hemos hablado ya de la santidad de Dios, de los estándares de Dios y de la exigencia también hacia quien le ministra, a usted y que es ministro de Dios. Recordemos, por ejemplo, el caso de los hijos de Aarón. Si vamos a Levítico capítulo número 10, Génesis, Éxodo, Levítico,
en el capítulo número 10, hay una historia bien interesante que usted la va a leer toda, va a doblar su hojita por allí y la va a dejar pendiente para leerla. Pero yo quiero decirle, ¿verdad?, que los hijos de Aarón, cuando usted lo lea, ellos fueron muertos por ofrecer fuego extraño. Esto quiere decir que ellos llevaban cada día fuego para encender ahí al Señor y adorarle, pero Dios no los había mandado a que lo hicieran en ese momento, y ellos tomaron su propia decisión y lo hicieron. Ahora, déjeme decirle una cosa, aunque aquí no nos lo dice, más adelante en un mandamiento nosotros hacia los sacerdotes, nosotros podemos entender o suponer que estos hombres se habían embriagado y después habían querido ministrar así, borrachos, al Señor, y esto el Señor no lo iba a permitir. O sea, el Señor no permite que se le ministre cuando no se cumplen los requisitos de Dios. Entonces, las actividades de ellos, su vida espiritual, su manera de vestir aún, era motivo de cuidado al presentarse a ministrar delante de Dios. Fíjese bien todo lo que le estoy diciendo. Estos hombres tenían que cuidar lo que hacían antes de ministrar, su cuidado personal, espiritualmente hablando, la forma en la que se vestían y todo ello, porque se iban a presentar delante de Dios. Ahí en Levítico 10 se nos enseña que al presentarse a ministrar se debería de discernir entre lo santo y lo profano, y es de lo que estamos hablando ahora acerca del ministro, acerca del pastor. El pastor no puede llegar, ¿verdad?, y ministrar estando en una condición profana, en una condición de pecado. Y hermanos, hemos hablado que aunque nosotros todos, porque tal vez algún pastor podrá decir por allí, podrá presentarse y decir: ay, ¿a poco tú eres toda santidad? Ay, ¿a poco tú eres pío, tú eres limpio, tú no tienes pecado? Todos tenemos pecado, desde luego que sí, pero todos nos podemos presentar delante de Dios, ¿sí? Y el Señor nos puede limpiar de su pecado, que era lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo. Se daban baños de agua, estaban, fíjese, ellos, hermanos, como todos eran hombres casados, se tenían que estar un tiempo sin llegarse en una relación conyugal con su esposa antes de ministrar también. O sea, era una cosa tan tremenda la santidad que implicaba el ministrar al Señor en aquel tiempo, que yo le puedo contestar a alguno de estos pastores que ponga en tela de juicio si ministrar limpio se refiere a toda clase de pecados, o si ministrar limpio se refiere a algún pecado en particular que no se puede dejar de lado al presentarse delante de Dios. Esto es, otra vez, ¿verdad?, cuando un pastor no cumple con los requisitos establecidos para el Señor, no puede presentarse a ministrar delante de Él, porque estaría ministrando fuego extraño, una ofrenda y un servicio que no le corresponde dar, que no le corresponde hacer. Entonces tendría que hacerse a un lado. ¿Cómo enseñaría o cómo enseñará al pueblo de Dios un sacerdote así a vivir en santidad y castidad cuando no lo está él mismo? ¿Cuándo podría enseñar armonía familiar y sujeción al esposo y respeto a la esposa y amor a la misma cuando no tuvo estos principios en su vida? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo va a poder dar un ejemplo? Estos hombres, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, estaban ministrando fuego extraño mientras el pueblo adoraba. El pueblo en sinceridad, el líder en pecado. Esto no está bien hacerlo. Entonces, hermanos, creo que podemos responder a la primera pregunta. Si algún pastor ha caído en problemas de inmoralidad, ¿sí?, y ha ministrado en ignorancia, Dios tiene para él perdón y misericordia.
pero no así para aquel que en su arrogancia se aferra a los cuernos del altar. Mire, ahí en Éxodo, se lo explico, en Éxodo 21, cuando alguien cometía pecado y era pecado de muerte, ¿verdad? En el altar, en esa parrilla grande donde se ponían los cuerpos de los animales sacrificados para ser quemados, el altar del holocausto, en cada esquina se había puesto así un cuerno así grande, ¿verdad? Y dice la Biblia y en el 21, 12 al 14, lo tiene, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así, morir él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Bueno, usted puede leer todo el pasaje. Dice la historia que las personas podían llegar hasta el altar y agarrarse de los cuernos, ¿verdad? Y pedir la misericordia y ser librados de la muerte. O sea, en el altar había, ¿cómo le explico? ¿Verdad? La parrilla cuadrada y en cada esquina había un pico que sobresalía, eran los cuernos del altar. La persona iba al templo, entraba al patio, se agarraba de un cuerno y clamaba por misericordia, ¿sí? Se veía el caso y entonces ya no se le quitaba la vida porque se descubría que era o había sido un accidente lo que había provocado la muerte de otro. Hay pastores que se aferran a los cuernos del altar sabiendo que ya no pueden continuar en el ministerio. Hay quienes toman pasajes. Oí hace poco de un pastor que se aferraba a Primera de Corintios cuando Pablo dice, ¿verdad?, que algunos dicen que son de Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo, y Pablo se aferra a su ministerio y luego que se defiende ahí en Gálatas diciendo que él no está puesto ni de hombre ni por hombres, que él está puesto por Jesucristo. Y se agarran de ahí y dicen, a mí del ministerio nadie me quita, nadie me saca porque me puso Dios y el único que me puede quitar es Dios. Bueno, estamos viendo de qué forma Dios puede quitar del ministerio a alguien que ya no es apto para él mismo. Cuando alguien se aferra, se obsesiona, y se obsesiona por el poder y por la autoridad que aparentemente, y digo aparentemente, hermanos, porque muchos lo toman en otro sentido, da el ministerio, ¿sí? Cualquiera de ustedes, ¿verdad?, en un momento dado, legal, moral o espiritualmente, pueden decir, usted ya no es mi pastor, y se van a otra iglesia o se van al mundo o hacen lo que quieren. ¿Y dónde queda entonces la autoridad, ¿verdad?, del pastor, la autoridad que se dice que se le da al mismo? Hay muchos que lo toman porque se aferran a ella, porque son de la iglesia, ya no ministros, ya no servidores, ahora son señores, son dueños, mandan a la congregación, y de allí que se aferren a lo mismo. Algunos otros se aferran a un sueldo, otros a una posición, ¿verdad?, de verse más alto que los otros, etc. Saúl, que es otro de los casos, también fue desechado. Los hijos de Aarón fueron desechados, murieron, hermanos, murieron los hijos de Aarón. Pero Saúl también. Si usted mira en Primera de Samuel 13, ahora como son pasajes largos, yo le doy la cita, usted la anota o la separa y luego lo va a leer. Yo sé que le va a ser de mucha bendición leer Samuel capítulo número 13, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Qué bueno que ya lo tienen. Desde el 13 hasta el 15, son 3 capítulos, 13, 14 y 15. Saúl había sido ungido por el Señor como rey. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de el tiempo que dura una persona ungida, ¿sí? ¿Cuánto puede durar una persona ungida? Porque hay pastores que dicen, es que yo fui ungido, Dios me ungió, soy ungido, no me toquen, así dicen algunos. Saúl fue desechado después de ofrecer un holocausto que no le correspondía. La Biblia lo dice en Primera de Samuel 13, que actuó locamente. Samuel, el profeta,
él hacía los sacrificios, él hablaba con Dios y le comunicaba a Saúl, el primer rey de Israel, lo que tenía que hacer. Fue a la guerra, Samuel le dice, me vas a esperar a que yo llegue para que yo ofrezca el sacrificio delante de Dios. Estaba Saúl desesperado por la batalla, por la guerra, y dice, no, Samuel nunca va a llegar, va, toma un animal, va y hace el sacrificio, pero a él no le correspondía. Y desde ese momento comenzó la debacle de Saúl hasta ser desechado. Hoy en día hay pastores, hay ministros que después de su fracaso espiritual, porque tenemos que reconocer todos los ministros que una separación, un divorcio es un fracaso espiritual en la vida de un ministro, pero hay quienes se aferran y lo hacen locamente a un lugar que ya no les corresponde, a un lugar en el que ya no deberían de estar. A veces yo he pensado, hermanos, y bueno, tengo esta idea, a ver si la comparte conmigo. Vamos a decir, ¿verdad?, que un pastor en esta situación, nada más escúchenlo, ¿verdad?, sigue ministrando en la iglesia la cena del Señor. Vienen candidatos al bautismo y los bautiza. Hay un matrimonio joven que se casa y los casa, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿será válida esa bendición de parte del pastor, de parte del ministro? Yo creo que de Dios sí, pero de parte del ministro. ¿Será válido ese bautismo? Porque nosotros los bautistas fundamentales hablamos de que el bautismo es válido cuando es ministrado por un pastor que en verdad lo es y que ha sido ordenado al ministerio por un grupo de pastores que también cumplen los requisitos que bíblicamente están establecidos. Y digo, qué problema, ¿verdad? Porque de pronto surgen situaciones como estas, ¿verdad?, en las que pues no sabemos nosotros si vale, si está bien. Si quiere luego contesto esas preguntas, ¿verdad? Porque ahorita ni yo las he contestado a ustedes como debe de ser, pero el último tema es de preguntas. ¿Sí? Saúl tenía miles de excusas para su desobediencia, e incluso cuando Saúl es encargado de destruir a un pueblo completo y matar todo lo que hay en el pueblo, no lo hace, y cuando viene Samuel y lo enfrenta y le dice, ¿por qué has actuado de esta forma? Le dice, no, yo hice todo lo que Dios dijo. Entonces Samuel le dice, Dios ya te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Y luego Saúl le dice, pues vente conmigo. Y dice que le agarra el vestido y hasta se lo rompe. Le dice, vente conmigo para que hagamos un sacrificio y el pueblo vea que todo está bien. Hay pastores que así son, hermanos. O sea que llaman amigos, traen gente, se toman fotos para que la congregación vea, sientan, sepan que todo está bien, cuando realmente las cosas no están bien ya, cuando él ya ha sido desechado. Le decía Saúl, ¿verdad?, a Samuel, que el pueblo vea que sigo siendo el rey de ellos. Yo no sé por qué Samuel fue, bueno, siempre hay situaciones como esas. Algún día le preguntaré, ¿verdad?, a Samuel por qué acompañó a Saúl, no sé si para despedirlo. Es verdad, hermanos, que Dios restaura y bendice, pero esto es cuando somos sinceros a causa de nuestros pecados. Pero como en todas las cosas y como en todos los pecados, siempre hay consecuencias por el pecado, ¿estamos de acuerdo? Y siempre habrá cosas que ya no serán iguales. Siempre habrá cosas que ya no serán iguales. A veces son pequeñísimas, a veces son imperceptibles, pero a veces son tan grandes que abren una brecha que ya no se puede cubrir, ¿sí? El pecado es perdonado, pero la consecuencia del mismo hay que medirla. El pastor que se ha divorciado comúnmente culpa a la esposa. Se escuda en la condición de la ignorancia de una infidelidad. O sea, es que yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? En todos los matrimonios, también en el del pastor, ¿sí? Un pastor debe de saber que algo está pasando en su matrimonio. Como hemos comentado, no es algo que comenzó ahorita y en la noche se dio el rompimiento, ¿no? Es una cuestión de no cuidar el matrimonio. También a veces se autoexcusa acerca de que la esposa ya no se sujetaba a él, de que era una irresponsable, etc.
Pero hay que recordar que en todos los matrimonios, también en el del pastor, es responsabilidad del mismo y es su obligación el cuidar y sostener el matrimonio, ¿sí? Es la obligación de todo varón el cuidar y sostener su matrimonio. Al fin de cuentas, ¿verdad? O para llamar a cuentas, Dios hablará: Adán, Adán, al esposo. No le habló a Eva para pedirle cuentas. Entonces, no hay por ahí, ¿verdad?, excusa de que el pastor diga: no, es que yo estaba cegado, yo no veía, yo ni me daba cuenta, ¿no? Ya me estaba acostumbrando a no tomar agua, hermanos. Ustedes discúlpenme. Simón el mago, allá en Hechos 8, otro pasaje que también les invito a leer en Hechos 8. Recibió una reprimenda. Él vio que habían milagros para aquellos que estaban siendo o acercándose al Señor. Felipe, y explico esto rápidamente. En la Biblia del Señor Jesucristo comparte con los apóstoles ciertos dones, solamente con los apóstoles. Y para este tiempo, que son aproximadamente unos 70 años nada más, ¿sí?, el Señor permite que todos aquellos a los que los apóstoles impongan las manos también van a tener ese don. Y estos dones, como el de sanidad, echar fuera demonios, etcétera, que fueron nada más de los apóstoles y de los que los apóstoles impusieron sus manos, ¿sí? O sea, los apóstoles impusieron las manos sobre Felipe el evangelista, que después fue pastor, y él pudo también hacer este tipo de señales porque no había palabra de Dios todavía completa para que la gente creyera, pero terminó con ellos. Ya el Señor no dijo: sobre los que ustedes impongan las manos, y ellos pueden imponer también sus manos, y sobre los que no, esto nomás era bigeneracional, 2 generaciones, apóstoles, y sobre los que los apóstoles impusieran sus manos. Cuando Simón el mago, aquí en la historia del capítulo 8, que usted la puede leer, vio que Felipe, ¿verdad?, podía administrar este tipo de milagros, él también quiso hacerlo y ofreció dinero para poder comprar este ministerio. Y la respuesta de los apóstoles, cuando ahí en el 20, Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Ahora dice ahí por qué, ¿verdad? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, no es para todos el ministerio, hermanos, no es para todos. Y aunque en este caso no habla de una cuestión de inmoralidad sexual, sino de inmoralidad económica. Este hombre pensaba que con dinero podía comprar aquello. Dice: tú no tienes parte en este asunto. Y luego, si usted sigue leyendo, se le invita a que se arrepienta. Este caso que sirve de ejemplo a aquellos que buscan en el ministerio el refugio a sus intenciones de ocupar un puesto de liderazgo sin cumplir con los requisitos que existe, es bien claro. Hay gente que ya no tiene parte en el ministerio, que no tiene asunto en el ministerio, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender y entender también esto. Cualquier disculpa, otra vez, hermanos, usted puede regresar a las primeras enseñanzas, a la 1 y a la 2, ¿verdad? La santidad de Dios, ¿sí? Puede regresar a la invariabilidad de la palabra de Dios, ¿sí? Al principio no fue así, etcétera, y entender que hay gente que ya no tiene parte. La propuesta que hacía este hombre de comprar, también la hacen muchos pastores. Compran a la gente, muchas veces no con dinero, la compran por medio de los sentimientos, por medio del chantaje, ¿sí? Usted no se deje chantajear y que no le ganen sus sentimientos. Recuerde que los sentimientos es lo último que debe de llevarnos a tomar una decisión,
¿sí? Es lo último que debe de llevarnos. Es primero la palabra de Dios, y al último los sentimientos. Si la palabra de Dios dice, eso es, aunque nos duela y sintamos feo. ¿Sí me explico, hermanos? Ay, es que fue mi pastor 20 años, sí, pero ya no, ¿verdad? Así de simple. ¿Sabe usted que Samuel estaba llorando cuando Dios desechó a Saúl? Y Dios le dijo, ya, párale, ya. También lloró cuando iban a poner a Saúl. Poner a un lado los sentimientos. Dice, cuando hemos perdido la capacidad espiritual de convencer con nuestro testimonio a los oyentes, los pastores, por este tipo de situaciones, faltas morales, etcétera. Incluso, hermanos, fíjese, voy a añadir un poquito, es la falta moral del pastor, ¿sí? Ahora, siempre con la irresponsabilidad del pastor, a veces la falta moral de la esposa, porque no cree usted que nada más los hombres caen en faltas morales en el ministerio y en la vida, también hay mujeres que lo hacen. Yo he conocido ministros que han tenido que dejar la obra, ¿verdad? Porque aunque ellos se conservaron moralmente puros, la esposa no lo hizo. Y en algunos casos también a veces tienen que dejar la obra por cuestión de los hijos. Tengo pendiente ese mensaje cuando los hijos destruyen la vida espiritual de los padres, ¿verdad? Porque muchas veces ese caso también se da. Una vez un pastor dijo, el día que uno de mis hijos quede mal en su vida, yo voy a dejar la obra. O sea, si un hijo faltaba moralmente o si una hija faltaba moralmente, iba a dejar la obra. Bueno, los niños tenían 1, 2 y 3 años, ¿verdad? Muy fácil decirlo cuando están chiquitos. Pero crecieron y bueno, uno de los hijos pues desafortunadamente cayó en pecado, ¿verdad? Y el papá, el pastor, enfrentó a la iglesia y les dijo, bueno, hermanos, él ya es responsable de sus actos, él cometió su pecado, no fui yo, pero estoy en sus manos. ¿Qué dicen? ¿Continuó como pastor o no? ¿Qué creen que le dijo la iglesia? Pues la iglesia le dijo, pues sígale, hermano, no fue usted el que cayó en dicho acto. Bueno, yo comparto, ¿verdad?, esa idea. Sí, creo que a veces los hijos no siguen el camino como lo deberían de hacer. Pero hay otras ocasiones en las que no es un hijo, son todos los hijos. Y el padre nunca está para poner orden en la casa. Bueno, creo que ahí también hay causas, ¿verdad?, que a veces nos impiden a nosotros seguir en el ministerio. Sansón, otro ejemplo, Sansón. ¿Ha oído el ejemplo de Sansón? En Jueces 16. Sansón. Apartado desde el vientre de su madre, nazareo para Dios, fue abandonado por el Espíritu de Dios cuando buscó los placeres terrenales, abandonando la fidelidad a Dios. Ahora se los comento y se los platico. Antes de que el Señor Jesucristo diera su vida por nosotros y que después de ascender al cielo enviase el Espíritu Santo para morar y ser sellado en la iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia, o sea, que el Espíritu Santo fuese sellado en nosotros, esto es, que permanezca hasta la venida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo venía antes de Jesucristo, de su sacrificio venía de la iglesia, se posaba sobre los hombres, pero se iba también. No sé si me explico. Hoy en día muchos confunden esto y dicen, bueno, el Espíritu Santo vino sobre mí, ay, el Espíritu Santo me dejó, el Espíritu Santo está en mí, ay, me volvió a dejar. No es así. Esa es una cuestión, se le llama de doble ánimo en el creyente hoy en día, pero en aquel tiempo sí era así. El Espíritu venía y se apartaba. Así nos enseña la palabra de Dios. Ahí en Jueces 16 tenemos la historia y pues igual, hermano, usted léalo. La historia y la conclusión del ministerio fallido de un hombre que había sido apartado para Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de un hombre que había sido apartado para Dios? Porque Sansón, después de 3 idilios,
también fallidos, porque no se quedó con ninguno de sus amores, no se da cuenta que Dios le ha dejado. La Escritura dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y usted lo puede leer ahí en el 16, ahí viene toda la historia, hasta la muerte de Sansón. Hay quienes se aferran al ministerio después de haber errado en sus decisiones matrimoniales, a tal grado que tuercen la palabra de Dios y enseñan como virtudes pecados. ¿Cómo como virtudes pecados? Mira, es que verdad, hermanos, a veces nosotros mismos todos, en todas las circunstancias de la vida, a veces nos presentamos como vencedores, ¿verdad? Cuando el pecado nos agarra, nos zarandea, nos lleva por donde quiera, ¿sí? Y luego cuando regresamos al camino de Dios, somos más que vencedores, ¿sí? Y enseñamos y decimos, mira al hermano, cómo lo agarró la vida, cómo lo destruyó. Mira a la hermana, en todo lo que anduvo. Recuerde usted, mi hermano, y yo le repito a usted, que los fracasos de su vida vieja quedan borrados en la sangre de Cristo cuando usted le conoce, ¿sí? Pero para un creyente, ¿sí?, que obtiene bendición de Dios, que ministra y que después es agarrado, y como decía, ¿verdad?, el hermano David Abbott, zarandeado, agarrado de la boca, asfixiado, partido por la mitad, le sacan las vísceras, lo quiebran, lo meten en una parrilla y lo queman, y luego lo quieren volver a echar al agua para que nade, ¿no? Muchas veces, hermanos, les decía, ¿verdad?, las consecuencias del pecado ya no dejan, ¿verdad?, para ti más espacio para seguir adelante ministrando la palabra de Dios. Otra vez, quiero hablar acerca del aferre que hay en muchos, porque muchos, a pesar, ¿verdad?, de haber o de conocer bien cuando ya no es tiempo de seguir ministrando, cuando Dios ha dejado, ¿verdad?, la provisión de la palabra para el pastor, se aferran a lo mismo. Por ejemplo, en Saúl y David, en 1 Samuel 26, versículo 9. Digo, para que los conozca estos textos y sepa, ¿verdad?, que a veces habrá quien se aferre al ministerio. 1 Samuel 26, 9. Hay pastores que predican a este texto. Hay 3 o 4 temas, hombre, bien especiales para los pastores, pero buenos, ¿sí? Y este es uno de ellos. 1 Samuel 26, 9. ¿Lo tienen? Lo voy a leer. Y David respondió a Abisai: no le mates. ¿A quién? Bueno, a Saúl, ¿sí? Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¡Ay! No, hombre, tremendo este texto. ¡Ay de aquel que levante su mano contra el ungido de Jehová! ¡Ay de cualquiera de ustedes que se atreva incluso a oír cuando alguien hable mal del pastor! A oír que alguien hable mal del pastor. Rayo le parta al que se meta con el ungido de Jehová. Mejor que se abra la tierra y te trague a que quieras hacer algo contra el ungido de Jehová. Y cómo aterrorizan a la gente, ¿verdad? Oiga, hermano, si supo del pastor, no me diga, no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay aquel que se meta con el ungido de Jehová. Primero, está hablando de un rey. Segundo, de un rey malo. Tercero, de un rey desechado, que sí había sido ungido por Jehová, y el único que le podía quitar la vida y se la quitó fue Dios mismo. Sí, definitivamente. David le estaba diciendo, ¿verdad?, a su soldado: tú no eres nadie para matar al rey, ¿sí? Pero hablar mal de él sí podía, hablar mal de él sí podía, ¿sí? Matarle no, hablar mal de él sí podía. De hecho, pues el rey andaba haciendo cosas malas, mató a los sacerdotes, sí, sabe la historia, ¿verdad? Si no la sabe, léala, hermano, no sea analfabeta bíblico, ¿sí? Había matado a los sacerdotes, ha hecho cosas malas este hombre, ¿ya?
desechó al profeta, se había ido con las brujas para platicar con los demonios. Bueno, tantas cosas, ¿no? Bueno, David le había perdonado la vida. No, todavía no había ido con la bruja. Yo quise meditar rápido sobre esto, pero iba a ir con la bruja de todos modos. Entonces, podíamos hablar mal de Saúl, pero no matarlo. Muchos pastores hoy en día se escudan en esta defensa. Nadie debe de tocar al ungido de Jehová. Si el ungido de Jehová fornicó, adulteró, si engañó a la esposa, si se divorció y se volvió a casar 4 veces, ¿quién eres tú para hablar sobre el ungido de Jehová? Se argumenta que ungido por Dios nadie le puede hacer daño, pero yo creo verdaderamente que no se leyó el pasaje 15:23 ahí de Primera de Samuel, ¿sí? Digo, para que lo subraye, ¿verdad? Y lo tenga también por allí como una situación. Una vez un pastor me dijo a mí: no, hermano, esos temas no se predican a la congregación, porque luego la congregación nomás va a estar buscando cómo quitar al pastor. No, hay que predicarlos también, dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor lo había ungido como rey y ahora le quita la unción como rey. ¿Cuánto tiempo dura la unción? La unción dura el tiempo que Dios quiere. La unción dura el tiempo que Dios quiere. No es, algunos a veces dicen en las iglesias donde tienen diáconos: no, el diaconado nadie me lo puede quitar. No, pues, ¿cómo no? Si la iglesia lo da, la iglesia lo quita también. Es que a mí nadie me puede quitar de pastor. No, a lo mejor de lo que no te pueden quitar es el ministerio. Y tú puedes seguir ministrando en una, en otra o en otra iglesia si te llaman. Pero el pastorado llama a la iglesia, ¿sí? Al pastorado llama a la iglesia. Yo no sé si usted puede comprender bien lo que yo le estoy diciendo. Yo era ministro, ordenado por mi iglesia, por varios ministros también ordenados al ministerio. Pero yo fui pastor de esta iglesia cuando se me llamó para que viniera a pastorear. Terminé mi obra como misionero aquí, cuando la iglesia se organizó como independiente, y regresé a mi iglesia. Se me llamó y vine aquí a pastorear. El día que la iglesia en junta se pongan de acuerdo por situación que la iglesia defina y determine, y ya no quieran más aquí los servicios de su siervo, hasta ahí llega el pastorado de su siervo. Y no tengo por qué aferrarme o decir: ¿y tú por qué me quitas? Es Dios el que me debe de quitar. No, es la iglesia, es la iglesia. Entonces, ahí está. Otra cosa, hermanos, cuando alguno es desechado por Dios, digo, para que no tenga usted ese temor, el Señor ya tiene a otro mejor que le puede servir. Ahí enseguida estamos en el 15 de Samuel, en el 16:1, ¿qué dice? Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. No, hermanos, es que luego ¿quién nos va a pastorear? No va a haber otro como este, no va a haber otro grande como este que nos pastorea. No, hermano. Para cuando Dios le dijo, ¿sí?, a Samuel: hombre, yo ya deseché a Saúl, él ya tenía al otro, ya lo había visto. Ya veía a David brinque y brinque con las ovejas, ¿verdad? Salte y salte ya con el rebaño, ¿sí? Matando, ¿qué mató? Un leoncillo, ¿verdad? Un leoncillo. Mató al oso, dice, al oso. Y a Dios lo había visto matando también a un gigante, ¿sí? Dios es el dueño de los ministros. Dios es el que los ha formado. Él es el que los hace. Él los pone, ¿verdad? Y bueno, como decía alguien, ¿verdad? Dios los pone y luego ellos solos caen. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando no se sujetan al Señor. La rebelión y la obstinación son graves. No, hermanos, un pastor que cae en este tipo de pecados ya no debe de seguir ministrando.
Saúl se volvió rebelde y obstinado y por lo tanto no nos sorprende que Dios lo haya rechazado, ¿sí? El problema moral, matrimonial, no se presenta nunca de la noche a la mañana otra vez. Siempre hay señales de alerta, ¿sí? Siempre en los matrimonios como en los de ustedes, ¿sí? Hay peleas, disgustos, desobediencia, mala relación espiritual en la pareja, mala relación de cada uno de ellos ante Dios y bueno, es rebeldía. Tito 1:6, Tito 1:6, Tito 1:6. Dice la Biblia y en Tito 1:6 lo tiene. Dice requisitos de ancianos y obispos, pone el editor de la Biblia, de la que yo tengo aquí, requisitos de ancianos y obispos. El que fuera irreprensible, si dice así, ¿verdad? Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sí está claro el requisito, ¿sí? Hay quienes se burlan, hermanos. Al principio se los decía y ahora lo amplío un poquito. Marido de una sola mujer. No, pues que yo nomás estoy casado con una. De las otras 8 me divorcié. Ya no son mis esposas, ¿verdad? No tengo 2 mujeres, dijo un pastor. La anterior, y es un caso real, a ver si alguien por ahí lo escucha. Es un caso real. Ahora, esto, recuerden ustedes que es un estudio que surgió allá en el 2010. ¿Sí? Los ejemplos de aquí no son de ninguno de ustedes, ni de personas que ustedes conozcan, ¿sí? El pastor estaba ministrando en una casa, supuestamente, ¿verdad? Y le gustó más a la mujer de la familia que su esposa. Se divorció de la esposa, se casó con la señora que a la vez se divorció de su esposo y ahora los dos están felizmente ministrando, ¿verdad?, en una iglesia. Que eso no es arrogancia y pecado y maldad y bueno, legalmente están casados, moralmente están bien porque pues se separaron y sí, hermano, nada más que el primer requisito en el verso 6 de este verso es el que fuere, ¿qué dice ahí? Irreprensible. Ahora, hay algunos que se escudan en el siguiente hecho, se los voy a decir. Irreprensible es que no se le pueda reprender por algo que ha hecho. Hay algunos hermanos y también pastores que de pronto han caído, ¿verdad?, en situaciones pecaminosas, ¿sí?, que se arrepienten, que piden perdón, que son restaurados, que restauran, ¿sí?, y que ahí termina la cosa, ¿sí? Yo conocí a un pastor que una vez, ¿verdad?, él tenía la bolsa, o sea, él tenía la ofrenda de la iglesia, y en una ocasión, en enfermedad, él tuvo que agarrar de ahí dinero para la medicina y el doctor, ¿verdad? Y luego vino a la iglesia y le comentó a la iglesia o le dijo a la iglesia que pues había tenido esa necesidad. Y siempre saben ustedes que en la iglesia hay un fariseo, ¿verdad?, que no se planta, ¿verdad?, en la tierra, se planta en la ley, y lo acusó de haber robado de la ofrenda, que había estado muy mal, que debería de sentarse, de ya no predicar. Y bueno, otros le siguieron el juego al hombre y sentaron al pastor, ¿verdad? Pero al tiempo el hombre se fue, el pastor se levantó de la banca, pagó el dinero desde luego que había tomado, ¿sí?, y siguió ministrando y se acabó el asunto. Hasta ahí llegó el asunto, ¿verdad? Pero en situaciones como estas, hermanos, que estamos hablando nosotros de inmoralidad, de inmoralidad sexual, de divorcios, de segundos, terceros, cuartos matrimonios, etcétera, no es lo mismo. Siempre estará en boca de aquel o de aquella que quiere acercarse al pastor que ha caído en estos problemas y que está ministrando en la iglesia, siempre se acercará con cierta reserva. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque este hombre a lo mejor ya le pidió perdón, ¿verdad?, a las 3 exesposas, a la iglesia y a los hijos. Tal vez ya lo hizo, pero es irreprensible, ¿no? Siempre será señalado.
siempre será señalado. Este es el asunto, ¿sí? Ahí en Efesios, no, en 1 Timoteo 3, dele 2 vueltas a la hojita, 1 Timoteo 3 del 1 al 7, dice la Biblia, ¿lo tiene? Voy a leer rápidamente, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ser pastor, buena obra desea, pero es necesario, se necesita que el obispo sea irreprensible, igual que en Tito, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, no un recién convertido o alguien que apenas está empezando a conocer la palabra de Dios. Dice el 6, también es necesario que tenga buen testimonio allá afuera, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, esta última parte, también incluyendo el verso número 4 y 5, es bastante importante, ¿sí? Un ministro, ¿sí?, que ha caído en este tipo de pecados o de problemas, siempre va a ser señalado por los de afuera y siempre tendrá un lazo puesto para caer en él, ser arrastrado y ser llevado, ¿sí?, por el diablo, el lazo del diablo, ¿verdad? Ahora, dice que gobierne bien su casa. Y una persona que ha caído en este tipo de situaciones, un ministro, pregunto yo, ¿gobernó bien su casa? No gobernó bien su casa. Si usted se fija ahí en el 5:22 de Timoteo, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora, hay dos vertientes sobre este versículo. En uno es, ¿verdad?, suponiendo que Timoteo tenía don de sanidad, que no sanara a cualquiera, pero nos vamos más por la interpretación acerca de que no a cualquiera se le deben de imponer las manos para que ministre, no a cualquiera. Si usted se fija en 1 de Timoteo 3 y ahí en 1 de Timoteo 5, son más los requisitos o las cualidades morales que se pide a los pastores, a los ministros, de carácter que conocimientos o habilidades. ¿Por qué? Porque la gente va a ver más definitivamente la vida del ministro que todo el rollo que tire, que todo el verbo que se aviente. Hace unos días platicaba yo con un pastor también y hablábamos de lo siguiente, no solamente pastores, también iglesias, que hablan mucho acerca de la palabra de Dios, del texto, del contexto, que hablan del hebreo y del griego, de la interpretación expositiva de la palabra, de texto por texto, verso por verso, palabra por palabra, y tienen un mugrero de vida, no tienen nada de práctica de la palabra, andan revolcados en el mundo. ¿De qué les sirve? La gente mira más el testimonio, la gente mira más el carácter, la posición moral de las personas, que todo lo que puedan decir de la palabra de Dios. No estoy minimizando ni dándole importancia a ninguna la palabra de Dios. Y ustedes saben que aquí hacemos lo posible y hasta lo imposible a veces por enseñar correctamente, ¿sí?, y ampliamente la palabra de Dios. Pero hoy estamos hablando de que la moralidad y el carácter son bastante importantes. Ahora, y si el pastor es viudo, se puede volver a casar y después de volverse a casar puede seguir ministrando. ¿Cómo ver, hermano? ¿Sí? Si el pastor enviuda, ¿se puede volver a casar? Desde luego que sí. Dice 1 Corintios 7:39. También, ¿verdad? Porque si el pastor se muere, también la esposa del pastor se puede volver a casar. No me dice amén. No sabes con quién te vas a gastar con quién se va a gastar tu esposa el seguro de vida,
Dijo un pastor una vez, ¿verdad? No sabes con quién se va a gastar tu esposo el seguro de vida que te compró, hermana, ¿verdad? Bueno, ahí está. 1 Corintios 7:39, la mujer casada, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Yo no, hermano, es que estaba en el comentario, pero ya lo tengo. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, también el marido, ¿sí? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y recuerda la última frase que estuvimos estudiando, que fue la semana pasada, ¿sí? Con tal que sea en el Señor, con tal que sea en el Señor. Dijo una vez un pastor, habíamos creo que 3 familias de pastores platicando el tema, y estuvo bueno el tema. ¿Se acuerda usted del hermano Luis Raúl Araica y el hermano Reyes, verdad? El hermano Ríos, el hermano Ríos, pastor en Nicaragua, y estuvimos hablando del tema, ¿verdad? De si se muere el pastor y de si se muere la esposa del pastor, ¿sí? Y decían los hermanos que cuando se muera la esposa del pastor, el pastor debe de salir de la iglesia y casarse con alguien que no sea de la iglesia, pero que sea en el Señor, ¿verdad? O sea, con alguien cristiana, si se va a casar, ¿sí? Porque si se casa con alguien de la iglesia, se crea un lío y un caos. Ahora, estamos hablando en serio, no cree usted que estábamos bromeando, ¿verdad? Estamos hablando así bien en serio, ¿verdad? Y interesante el tema, porque son temas que luego no se platican, de veras, no se toman en cuenta. Hace poco murió la esposa de un pastor, ya el hermano grande, yo creo unos 70, a lo mejor 80 años, ¿sí? Y bien poquito tiempo después, unos meses después, el pastor se casó, y boda y toda la cosa, pero hubo mucha gente que lo criticó, ¿verdad? Al pastor por volverse a casar. Son muchas las cosas que involucran, ¿verdad? La administración y los dilemas también matrimoniales en la iglesia, y en referencia también a los pastores. Leímos el texto, los segundos matrimonios no son ilícitos, siempre que se tenga presente casarse en el Señor, ¿sí? Pero el pastor, ¿sí?, debería de ser o debe de ser bastante cuidadoso también en esta situación, porque también hay pastores, ¿verdad?, que se casan con una persona mucho más joven que ellos, y la iglesia no lo va a ver bien, ¿sí? O ya mejor que se quede solillo, ¿verdad?, el viejito, que lo atiendan los hijos, ¿sí? Bueno, como decía Pablo, ¿verdad?, eso lo digo yo, no lo dice la palabra de Dios, pero lo digo yo y no está siendo inspirado por el Espíritu Santo, es mi propio pensamiento y personal, ¿sí? Cuando Pablo dice que es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer, desde luego está hablando en contra de la bigamia y de la poligamia, no del segundo matrimonio después de que la esposa ha fallecido. ¿Está claro, verdad, hermanos? ¿De veras que sí está claro? ¿Sí? Bueno, Primera de Timoteo 3:5, dice la Biblia: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apasivo. ¿Estoy en qué? En 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El ministro debe dar tan poca ocasión de ser culpado para que su oficio no tenga reproche, para que la iglesia lo siga viendo como un hombre moralmente aceptable desde el púlpito. Si no supo cuidar de su propia casa, si no supo gobernar a una, a dos, a tres o a cinco, quizá a 10, ¿cómo va a ser capaz de cuidar la iglesia de Cristo? ¿Pondrá Dios en sus manos a su novia? En definitiva, usted no dejaría, yo sé que no, hermano, que sus hijos o hijas fueran ministrados por una persona así. ¿Cómo pondría? Dijo un hermano en una ocasión: ¿usted cree que yo voy a seguir asistiendo ahí a esa iglesia
donde ese hombre que está ahí en el púlpito dejó a la esposa y se buscó a otra de ahí mismo y sigue ministrando ahí en esa iglesia? No, definitivamente no. Dice Lucas 6:39, hermanos, Lucas 6:39. Dice la Biblia: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el pozo? Ahora, la historia que conté al principio, de ese pastor que se divorció, se volvió a casar y ministra. Y viene un hermano, les conté creo que la historia el otro día también, y le dice: pastor, mi esposa y yo hemos decidido divorciarnos. Y dice: pastor, ¿cómo? Bueno, pues ¿a poco usted no sabe que la palabra de Dios dice que no? No, eso no es Dios, no. Y le dice el hermano: espérese, pastor, espérese, pues usted también lo hizo. Y el pastor le dice: no, hermano, pero lo mío fue diferente. Lo mío fue diferente. ¿Va a tomar el consejo? Tengo 2 puntos chiquitos, hermanos, bien chiquitos, nada más para terminar. Quiero hablar, porque estoy hablando de los dilemas matrimoniales y del asunto de el ministro y la obra. Un punto chiquito es un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Pablo sigue aún en nuestros días con un pesado aguijón en su carne. Leí un libro hace tiempo que argumentaba lo siguiente: Pablo, el apóstol, estaba en el Sanedrín. Para estar en el Sanedrín se necesita ser casado. Pablo era casado, pero como en todo su ministerio nunca vemos a una mujer, lo más seguro es que Pablo se divorció de su esposa porque ella no quiso seguirlo en el ministerio. Ándale. No, otro más interesante fue Pablo, cuando era el perseguidor de la iglesia, su esposa se convirtió a Cristo y él la mandó matar. Ándale, también estaba buena esa, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice que él trae un muerto sobre su espalda, es la esposa, o sea, en una carga, la esposa que él mató, ¿verdad? Y que pues ahora anda solo. Yo mejor me voy por lo más sencillo, ¿no? Pablo dice, ahí en la palabra de Dios, digo pues, en 1 Corintios 7, 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, les habla a los solteros y a los viudos, ¿sí? Pero Pablo, por su posición de haber estado en el Sanedrín, tuvo que estar casado en alguna ocasión, ¿sí? Y por su mandato nos lleva a que lo único que Pablo podía haber sido era viudo. En otro texto ahí en la Biblia, Pablo recrimina, ¿verdad? Que yo no sé si Pablo tenía novia o los que andaban con Pablo tenían novia, ¿verdad? O sea, alguien por ahí con quien se quería casar, ¿verdad? El apóstol, no sé, algún día le preguntaremos. Pero él pregunta, ¿verdad? Si solamente aquel y aquel pueden tener mujer, ¿verdad? Lo que me lleva a mí a la conclusión de que Pablo era un hombre viudo. Pregunta: ¿un hombre viudo puede seguir ministrando en la iglesia? Ándale, ¿un hombre viudo puede seguir ministrando en la iglesia? Bueno, otra vez, hermanos, ¿verdad? Pablo declara que cada uno en el estado en el que fue llamado, en ese estado se quede. Y creo que también lo dice por él mismo, porque él fue llamado en ese estado y en ese estado continuó, ¿verdad? Todo su ministerio a lo largo, ¿verdad? De las cartas que leemos y hasta su muerte. Entonces creo yo que un hombre viudo, bíblicamente sí puede seguir ministrando, pero es mejor, ¿verdad?, que se vuelva a casar. Es mejor que se vuelva a casar, ¿sí? Y el último punto, por eso le dije que eran 2 puntos chiquitos, es buenos administradores. Terminamos con buenos administradores, ¿sí? Dice Colosenses 1:25, si va conmigo. Colosenses 1:25, dice la palabra de Dios. Voy a leer también el 24. Si ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Buenos administradores, hermanos, buenos administradores. Usted es dueño de una compañía de muchos millones de pesos. Aunque el otro día dijimos que si teníamos muchos millones de pesos, ni íbamos a saber qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero supongamos que tiene muchos millones de pesos y tiene para contratar a 2 administradores para su compañía. Uno viene de una muy buena universidad, ¿verdad? Trabajó en 2 o 3 compañías, fue presidente de las mismas y las hizo crecer. El otro estaba en una compañía muy grande y la quebró, o sea, le echó a perder la compañía. ¿A cuál de los dos contrataría? ¿A cuál de los dos contrataría? ¿Al que quebró la compañía? Estudiaron en la misma escuela, ¿verdad? Tienen la misma edad, pero uno quebró la compañía y el otro hizo crecer a las otras 3. Yo creo que nunca contrataría, ¿verdad?, al que quebró a la otra compañía, porque no es un buen administrador, definitivamente. Quienes anhelan el obispado, quienes anhelan el pastorado, como buenos administradores de la palabra de Dios, debemos y deben ser celosos de los requisitos del ministerio. Lo mismo también la iglesia. La iglesia debe ser celosa de los requisitos para el ministerio, ¿sí? Sin compromisos con ninguna persona, comprometido nada más con Dios mismo. Porque luego, hermanos, en la iglesia hay pastores o ministros, amigos, ¿sí?, que por recomendación envían a alguien que es amigo, ¿sí? Y la iglesia llama pastores más por amistad que por cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Algunos más, fíjense, se da, aunque es otra cosa, ¿verdad? Más por la escuela en la que estudiaron, más por la familia de la que vienen, que por cumplir con los requisitos de la palabra de Dios. Cualquier ministro, ¿verdad?, que quiere ministrar, que quiere ser obispo o que ya es obispo, debe de entender que los requisitos de Dios, ¿verdad?, están allí y están para cumplirlos. No son con otro fin, como algunos dicen, son buenas recomendaciones. No, dice, es necesario. Y siempre, hermanos, un día hablaba yo con un pastor y hubo un pastor que estaba ministrando por allá bien lejos y dejó a la señora, se fue a otro país con otra mujer, ¿sí? Y allá en el otro país, cerca de otro pastor, ya no ministraba el hombre, ya no estaba ministrando. Va un tercer pastor para allá a buscarlo y habla con el pastor de esa ciudad y le dice, pastor, es que mi encomienda es rescatar a este varón, rescatar su vida y rescatar su ministerio para que regrese con su familia y siga predicando la palabra de Dios. Se lo quiero arrebatar al diablo, se lo quiero arrebatar. El otro pastor le dijo, no, mi hermano, ese es cartucho quemado y Dios tiene muchos cartuchos nuevos para su obra. No, ya cartucho quemado, ya déjalo, ya, se acabó, se perdió. Búscate un cartucho nuevo, búscate a alguien que pueda ministrar sin haber sido ya disparado, cartucho quemado. Dios es santo y no quiere, ya como conclusión, hermanos, un Saúl, un Sansón, un Adab o un Abiú para ministrar en su obra. Él demanda lo mejor y ha puesto requisitos que para él son fundamentales. Si no los hubiera escrito en la Biblia, lo hubiera dejado abiertamente, lo que a ti te parezca mejor. Y nosotros creemos muchas veces, a veces las iglesias, los ministros y algunos pastores y algunos compañerismos, que somos más sabios que Dios, que podemos pasarnos la palabra de Dios alto y tomar nuestras propias decisiones.
Así no debe de ser. Creo que con esto usted puede responder a muchas de las preguntas que hicimos al principio. En lo general, Dios perdona y restaura a los que han caído en el pecado de divorcio dentro del matrimonio. Déjeme decirle que sí, definitivamente. Dios perdona y restaura, ¿sí? Cualquiera. Pero alguien que ha caído en este tipo de problemas ya no es apto para el ministerio pastoral. Así y en definitiva. Amén, amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes y sepan que no solamente hay para la congregación, para los congregantes y los oyentes, también la palabra de Dios es para el que está detrás del púlpito recibiendo un mensaje, primero para él y después compartiéndolo a los demás. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta escuela dominical en la que podemos aprender. Señor, ayúdanos, Señor, para poder cada día, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y aprobando lo mejor. En tus manos nos ponemos. Mi Dios, pues rogamos todo esto y agradecemos la provisión de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios bendiga su palabra.